Hola otra vez, soy la psicóloga Verónica Pulgarón y en este video vamos a tratar el tema de trastorno de personalidad múltiple o de múltiple personalidad, ya que la película ha sido un éxito, la película Fragmentado, aunque no ha sido la primera que ha tratado este tema, este trastorno. Civil fue una y La raíz del miedo ha sido otra, dos perspectivas totalmente diferentes, críticas totalmente diferentes, pero ahora Fragmentado ha traído a foco, ha traído atención este tema tan controversial como lo que es el trastorno de múltiple personalidad. Y bueno, vamos a abordar este tema en esta ocasión, puesto que ha habido bastantes dudas, obviamente ha habido gente interesada en el tema, y para nuestros propios colegas alguna que otra aclaración, ¿no? Bueno, primero que nada hay que aclarar que la película es muy buena, tiene un excelente guión, pareciera que leyeron a fondo, pareciera que buscaron bastante información para explicar el fenómeno. Es una muy buena actuación, es una película de suspenso. Si no la has visto y quieres hablar del tema, bueno, pues te voy a hacer un spoiler maravilloso, puesto que voy a tomar escenas de la película para poderte explicar y dar ejemplos con respecto al trastorno. Y la película está muy bien documentada, insisto. Ahorita te voy a explicar lo que es el trastorno como tal y qué se le conoce al trastorno de personalidad múltiple. Nuestro manual de psiquiatría, en el que tenemos que basarnos, ¿verdad? El manual actual de los trastornos y las enfermedades mentales, que es el DSM-5 por parte de la Asociación de Psiquiatría de América, bueno, nos maneja que el trastorno como tal no se le denomina como múltiple personalidad, se le conoce como trastorno disociativo, ¿sale? Bueno, el trastorno de identidad disociativo, el criterio es que se han convertido en observadores despersonalizados de su propio discurso y de acciones, y se pueden sentir impotentes para detenerlos en un sentido del yo. Es una percepción de voces múltiples, desconcertantes e independientes del pensamiento, que son egodistónicos y sienten cuerpos totalmente diferentes o ajenos. Hay personas que inclusive experimentan convulsiones o síntomas de convulsión conversa sin evidencias. Vamos por partes. Aquí la gran diferencia, al menos lo que maneja la película, es que la persona tiene un yo central y que se diversifica en varias personalidades. Lo que el texto maneja es que es una sola persona en cuestión egodistónica, como si tú te salieras de tu cuerpo, como si tú te vieras desde afuera. Esa es la parte en la que se dice despersonalizado. Entonces, en el propio discurso es como si no fueran ellos mismos, como si fuera otra persona. En la manera cinematográfica lo están manejando como un externo o un totalmente diferente. Sin embargo, es la misma persona, pero no reconoce esos pensamientos o ese actuar dentro de su yo o la personalidad principal, pudiéramos decirle. Estas convulsiones no epilépticas o síntomas de conversión son evidentes. Entonces, hay momentos en que los que sufren epilepsia, las convulsiones son físicas, son externas, cuando desafortunadamente caen al piso y empiezan a temblar. Hay convulsiones que no se manifiestan de esa forma, que son como si estuvieran idos y hay un aplanamiento en la expresión.
Entonces no responden, no te escuchan, no hay nada, están teniendo una convulsión también. Los epilépticos, ese tipo de convulsiones pueden manejar también. Y en este trastorno, el libro lo maneja así. Hay convulsiones o síntomas de conversión y son evidentes. Entonces, en la película, el personaje como que tiene un dolor de cabeza, como que se desorienta. Esta es la parte en la que se maneja el trastorno disociativo. Y bueno, el criterio B es la amnesia disociativa, algunas lagunas en las memorias retrógradas, ya sea en la niñez o en eventos importantes. Esto se tiene que ver a través de la entrevista clínica. Esto lo va a manejar el paciente como síntoma. Entonces te va a decir, ¿sabes qué? Perdí el conocimiento, no recuerdo haber hecho esto, o ¿sabes qué? Antes de los 6 años no recuerdo nada. Eso es un síntoma, es un criterio para poder diagnosticar un trastorno de identidad disociativo. Voy a seguir insistiendo en esto. El trastorno no se llama de múltiple personalidad, trastorno de identidad disociativo, ¿sale? Ahorita si quieres te doy las claves para que lo busques en tu manual. El criterio B, seguimos en el criterio B, hay lapsos de memorias recientes, entonces también se puede perder la memoria a corto plazo muy reciente. Tienen un break, tienen este blackout como me nublé, vino la otra disociación, me estoy viendo de afuera, esto no es mío y no me acuerdo qué hice. Y existen obviamente las fugas disociativas, el como quedar en blanco, oídos, esta parte de las convulsiones conversas, en las que según no están, como si estuvieran catatónicos, ¿sale? Como si estuvieran totalmente fuera de sí o como estatuas de marfil. Y hay posesión o suplantación de un demonio o una divinidad. Este sería como un criterio para identificar si realmente el paciente está padeciendo este trastorno. La posesión, la suplantación de un demonio o de una divinidad no pudiera hacerse tan apegado al trastorno, ¿sale? Hay culturas en las que, ay, es que está endemoniado, ay, es que su voz cambió, es que ese tipo de cuestiones pudieran entrar en este trastorno. Pero si son parte del contexto cultural o de alguna figura, celebración religiosa, no pudiéramos contemplarlo como tal, ¿sale? Por lo general son parte de una práctica espiritual y no cumplen con un criterio para esto. Y bueno, mucha gente ha dicho que este tipo de trastornos se fingen, como lo maneja la película La raíz del miedo, para salir libre de alguna fechoría o que no sean encarcelados. Tenemos un diagnóstico diferencial a la hora de poder decir si es trastorno disociativo o no. Y bueno, primero hablar de depresión, más adelante voy a desarrollar los temas, pero en cuestión de depresión, el no regresar a un punto específico en tu vida, no querer recordarlo porque te causa dolor, el momento en el que estás pasando actualmente te causa mucho dolor y estamos totalmente depresivos. Ese sería un trastorno dentro del diagnóstico diferencial. Obviamente el trastorno bipolar, ya sea de tipo 1 o 2, que estemos en la fase maníaca o en la fase depresiva, también es parte de un trastorno para el diagnóstico diferencial. El estrés postraumático, esta parte de las pesadillas, el no poder dormir, el no poder hallarse en un lugar, inclusive cuando estemos seguros, todo lo que conlleva un estrés postraumático por un evento totalmente fuerte como ver a alguien morir o que tu propia vida esté en peligro, también puedes encadenar este tipo de disociación, pero tenemos que identificarlo o diferenciarlo perfectamente. Algún trastorno psicótico, como debería de ser esta parte del delirio, o las partes catatónicas, el hecho de la esquizofrenia sería una de las más
confusas con el trastorno de identidad, puesto que también hablan de posesiones demoníacas o de que alguien externo a ellos les está diciendo cómo son las alucinaciones auditivas. Y bueno, por último, pero no menos importante, algunos trastornos de personalidad como el límite de la personalidad pudiera confundirse con este, o ya sea inducido por sustancias, el que la gente esté muy intoxicada con algún alucinógeno y pudiera experimentar esta sensación fuera de su propio cuerpo, verse por fuera. Eso también pudiera suceder, y en el peor de los casos, el mismo manual lo menciona, fingir el trastorno. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar esto. No es nada fácil. El trastorno, habría que hacer una investigación, insisto, clínica bastante profunda, y no nada más con el paciente, porque como va a tener lagunas mentales, habría que hacer referencia a algún familiar o la persona que viva con él. Entonces, la referencia a la película La raíz del miedo, insistimos, él nada más maneja un alter ego, un trastorno de personalidad múltiple. Lo maneja pues porque nada más es él y Rudy, ¿no? Y obviamente en Estados Unidos es muy común manejar locura temporal para poder salir exonerados de algún delito que se haya cometido en un estado psicótico, por así decirlo. Bueno, el paciente, el de la película, bueno, también el de La raíz del miedo, se manejan como criminales. Esta perfilación criminal tiende hacia otra rama de la psicología. La psicología forense inclusive tendría que manejarse aquí. Y bueno, aquí el criminal por lo general siempre va a tener un trastorno personal antisocial, y eso es bastante importante, ya cuando la gente no ve por los derechos propios ni siquiera y transgrede la integridad de los demás o la seguridad de los demás, no les importa, es obvio que hay un trastorno personal antisocial. Entonces esto, como les decía, en el trastorno diferencial es importante poder identificarlo. Y bueno, habla la película, el personaje habla del umbral del dolor. Vamos a aclarar también en otro tema este tipo de cuestiones. Es muy importante porque independientemente del dolor físico, el dolor emocional también nos lleva a este tipo de trastornos. Tenemos la conducta neurótica, y los mecanismos de defensa son muy comunes en estos trastornos. Ojo, insisto, el manual maneja trastorno disociativo, ¿sale? Eso es lo que maneja el libro. El trastorno de múltiple personalidad es un concepto común, vulgar, no científico, ¿sale? El nombre es trastorno de identidad disociativa. Entonces, estos tipos de conductas neuróticas o los mecanismos de defensa son muy comunes en las personas con abuso sexual en la infancia de manera frecuente y por muchos años. En civil creo que también manejan el caso de esta muchacha que es abusada sexualmente durante mucho tiempo. Y en el personaje de Fragmentado, su madre lo golpeaba o abusaba de él físicamente y lo humillaba. Entonces estas cuestiones neuróticas y estos mecanismos de defensa, como la represión, como la negación, y en un futuro cuando la gente los trata de esa misma manera y los hace recordar su infancia, viene este mecanismo de defensa a lo que se ha explicado con otros autores, y hay un trastorno disociativo. Entonces mi cuerpo está aquí, pero mi mente ya no, con tal de ya no sentir el dolor o ya no relacionarlo ni recordar el dolor anterior. Y eso es también muy importante, distinguirlo de un estrés postraumático, ¿sale? Entonces, este tipo de mecanismos son muy comunes en adultos que sufrieron abuso sexual o físico de niños por mucho tiempo, y por lo general es gente muy cercana a ellos. El hecho de que la personalidad de este fragmentado se hablen entre sí
Es muy frecuente en los reportes de estos tipos de casos y bueno, ahí es donde la gente, los colegas han dicho que pues se finge, ¿no? Siempre hay una personalidad dominante y el huésped con cada personalidad según la situación, porque necesitan un protector. Insisto, hay situaciones en las que tu propio psique no puede manejarlas, entonces sale la personalidad más fuerte o la personalidad conveniente para esa situación y poderla solucionar. Entonces, este tipo de actuación o de conducta puede ser similar a cuando hablamos con nosotros mismos, cuando tú estás hablando, pero escuchas tu propia voz y estás consciente que eres tú. Cuando estás hablando solo y discutes contigo mismo, qué vas a hacer, alguna decisión importante, cuando te miras en el espejo y empiezas a hablar, eso es lo más común, eso es sano, ¿sí? Sin embargo, insisto, nosotros escuchamos nuestra propia voz. Por ejemplo, cuando leemos en silencio, este proceso cognitivo te escuchas, es tu propia voz. Cuando estamos hablando de psicosis o de cualquier otro trastorno como el de identidad disociativo, es otra voz, hay otro tono de voz. Y un detalle bastante interesante que a mí se me hizo muy acertado, se me hizo muy adecuado a todo lo que estaban explicando, pues es la bestia. Esto hay que tomar en cuenta que es una película, está hablando de cosas muy delicadas, cosas intangibles, que cómo se pueden manifestar para que tú las puedas ver, entender y captar en su totalidad. La bestia es un simbolismo del ello, hablando en psicoanálisis, tu parte más primitiva, esta cuestión de los instintos, del instinto mismo de supervivencia o de sobrevivencia que nos lleva a hacer cosas que no están tan conscientes, ¿sí? ¿Él por qué lo maneja como una bestia? Bueno, yo en lo personal supongo que es parte de la mimetización o de la adaptación a su entorno, puesto que trabajaba en un zoológico y pues no quedaba más que imitar lo que tenía más a la mano. Y otra de las cosas que yo recuerdo de la película es que dice que vivía solo, que casi no tenía contacto con otras personas. Y bueno, pues el único contacto que tenía era con los animales. Se me hizo muy lógico en lo personal que se mimetizara con los animales y marcara esta cuestión del ello como una bestia. Saciar instintos muy primitivos, tanto como comer, pues dormir, tener sexo, ¿no? En cuestión de detonantes, ¿por qué la bestia empieza a querer surgir al super yo? Yo creo que fue esta parte, el detonante de estas niñas que se burlaron de él cuando fueron a una visita al zoológico. Él comenta que lo tocan y él como que no lo recibe de buena manera y estas niñas se empiezan a burlar. Ese para mí, de manera criminológica, es el detonante para esas conductas criminales. Y bueno, otra de las cosas que también hay que reconocerle a la película, el papel de la terapeuta lo hizo bastante bien, manejó la terapia y el proceso de una manera correcta, documentando todo, grabando todo hasta donde el paciente lo permita y se asegura del tratamiento del psicótico en el manejo de los delirios, como hacer un descarte, ¿no? Como este trastorno diferencial que habría que hacer, y las alucinaciones o la memoria al recordar y la sensibilidad para reconocer a cada una de las identidades. Como terapeuta es un reflejo bastante bueno, lo hicieron muy bien, la actriz lo hizo de manera perfecta y bueno, hay que fundamentar que corres un peligro cuando el paciente empieza a tener este tipo de conductas. La misma ética del psicólogo, que también lo vamos a platicar en otro video,
La misma ética del psicólogo te maneja que si tú sospechas que hay peligro o que tu paciente corre peligro o que un tercero corre peligro, tendrías que hacer la denuncia a las autoridades correspondientes. Y bueno, ella lo fue a ayudar, ella lo fue a buscar de manera imprudente. Eso de verdad no es conveniente hacerlo por ningún motivo. Es preferible que pidas ayuda a las autoridades si tú crees que tu paciente va a cometer un tipo de delito o crimen. No importa la índole, es preferible. Entonces, como tú documentas todo en un caso clínico, tienes estas evidencias o tienes estas pruebas sin faltar a tu secreto profesional, siempre y cuando el peligro sea real hacia tu persona, hacia el mismo paciente o a un tercero, ¿sí? Entonces yo te invito a que realmente nos documentemos. El manual pudiera ser muy técnico. Si tienes alguna duda pudieras escribirla en el comentario y pudiéramos aclararla con todo gusto. En otro video vamos a hablar del umbral del dolor que maneja también el paciente, el personaje de la película Fragmentados. Insisto, te sugiero vea Civil. Puedes buscar La raíz del miedo con Edward Norton y Richard Gere. Es una película bastante buena donde tú también te puedes dar una idea de cómo la gente puede fingir este trastorno para poder salirse con la suya. E insisto también, el manejo del caso clínico, la entrevista clínica es fundamental. Eso nos va a dar un trastorno alterno para un diagnóstico diferencial más apropiado. Y pues recordemos que es una película, recordemos que es una manera de manejar temas psicológicos importantes que han causado mucha controversia en estos últimos días. Ha sido escuché en la radio que ha sido una de las películas más taquilleras de los últimos años. Te recuerdo mis redes sociales para que estemos en comunicación siempre. Twitter SIC Pulgarón, puedes mandarme un tweet preguntándome alguna duda con respecto a este tema o si tienes alguna duda con otro tema. En el Facebook, psicóloga Verónica Pulgarón, y el YouTube, psicóloga Verónica Pulgarón, para estar siempre en contacto y pueda yo resolver todas tus dudas. Es todo por ahora. Muchas gracias, espero te haya ayudado. Estamos en comunicación.